Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias nuevamente, Señor, por esta mañana. Le rogamos, Señor, que nos pueda guiar en el estudio de su palabra, que nos pueda ayudar, Señor, para que estas escuelas sabáticas infantiles lleguen a cada uno de su pueblo, sobre todo ese, el más pequeño, para que pueda aprender de su palabra y ponerla en práctica, y así pueda llevar a otro, Señor, el mensaje. Sabemos que usted dice en su palabra que los niños y los jóvenes son los que darán, Señor, el último mensaje. Ayúdenos para poder ser instrumentos para que ellos puedan hacerlo. Quédese con nosotros y con los que más lo necesitan en este día, en su santo día. Todo eso lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado a los presentes. Nuevamente estamos retomando nuestras escuelas sabáticas junior. La semana pasada no la tuvimos, pero esta semana retomamos con la historia de José. Estamos hablando de José, como la semana antepasada vimos cómo llegaba a Egipto y todo lo que pasó con él, con la esposa de Potifar. Vimos también cómo lo metieron a la cárcel por ser fiel a sus principios, y cómo ahí en la cárcel también llevó a Dios ahí, y dice que el carcelero lo puso por sobre todos los presos, y él era el que dirigía todo en la cárcel, porque veía que Dios estaba en él y que era un buen hombre. Y vimos cómo interpretó los dos sueños del copero y el panadero que llegaron a estar presos por algo que sucedió con el faraón, y cómo le interpretó el sueño a uno, que a uno le iban a matar y que al otro le iban a restituir, y que le dijo que se acordara de él cuando estuviera ante el faraón, de su caso, porque había estado injustamente puesto en la cárcel. Pero no, el panadero se olvidó, no que se hizo el loco, sino que se olvidó realmente de José. Pero el faraón tuvo un sueño, y es donde nos quedamos. Soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las vacas flacas que se devoraban a las gordas, y con 7 espigas hermosas y robustas, y con 7 espigas delgaditas, y como las delgaditas devoraban a las robustas. Entonces nos quedamos en eso, que el panadero pues se acordó de José y se acordó que él interpretó el sueño, y que realmente el sueño, lo que él interpretó, se cumplió. Y entonces fue cuando le avisó al faraón que había un hombre que estaba preso y que sabía interpretar los sueños. Y es donde nos quedamos, y vamos a empezar el 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas en 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta a Faraón. Lo que Dios está por hacer lo ha mostrado a Faraón. Vienen 7 años de gran abundancia dentro de Egipto, tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, que será gravísima. La repetición del sueño significa que esto es seguro de parte de Dios, y él apresura su ejecución. Pues las 7 vacas, las 7 espigas, le dijo que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Dios les estaba mostrando lo que iba a suceder en esos próximos 14 años, y cómo Dios iba a utilizar esa abundancia y esa hambruna para conservar el pueblo de Dios. Ya lo veremos eso más tarde. Y le dijo que 2 veces se le repitió, porque cuando se repite 2 veces en la Biblia es porque viene de Dios, es algo que realmente viene de parte de Dios, y que la persona debe de estar segura. Por ejemplo, cuando alguien le pide a Dios una dirección de algo y Dios se lo contesta, no 1 o 2 o 3 veces, es porque realmente viene de Dios. Sigamos. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen. Alleguen el trigo y guárdenlo bajo el control de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y el país no perecerá de hambre. El consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos,
dijo Faraón a sus siervos: ¿hallaremos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Paramos un poco ahí. Entonces, no solamente Dios dio la interpretación del sueño, sino que también impresionó a José para que le dijera al faraón que debía de poner una persona sabia y prudente delante de todo el reino para administrar esos 7 años de abundancia y esos 7 años de escasez. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces dice que le preguntó a los siervos que a quién hallaremos otro hombre como este, quien esté el Espíritu de Dios. Pero dice el Espíritu de profecía, patriarcas y profetas, que no fue al instante en el que se eligió a José como el gobernador o el tercero en el reino, sino que dice que el faraón estuvo pensando mucho, un poco de tiempo, quién podría ser esa persona. Y como José le dio la interpretación al sueño y le dio lo que debía hacer, entonces dice que estuvo investigando. Fue a investigar con el carcelero cómo José se había comportado y cómo había administrado. También estuvo investigando con el capitán de la guardia. Y dice que al hacer todas las investigaciones sobre José, decidió que era el apto para poder estar al frente de esas 7 años de abundancia y los 7 años de escasez que venían. Sigamos. Tú estarás a cargo de mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él. Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, ni sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto. Y Faraón llamó a José Zaphnath Panea, revelador de lo oculto, y le dio por esposa a Serat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José corrió toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Entonces vemos José, que era un esclavo en la tierra de Egipto, que estuvo encarcelado injustamente, que ante los ojos de los egipcios, pues los esclavos eran como la peor basura que había. Y ahora justamente ese esclavo se convertía en ¿qué? En gobernador, en alguien muy importante. Llegó a ser el segundo después del faraón. Y entonces, cómo Dios fue llevando eso que pasó con José, que sus hermanos le tuvieran tanta envidia, que sus hermanos lo odiaran tanto, que fueran capaces hasta de pensar en matarlo, y que al final pues lo que hicieron fue venderlo como esclavo, para poder llegar a Egipto y para poder hacer que ese pueblo de Israel, ese pueblo su pueblo donde vendría el Mesías, pues se conservara. Porque si José no hubiese estado en Egipto, hubiese morido de hambre. Entonces, claro, la línea se hubiese acabado de donde vendría el Mesías. De esa manera Dios lo conservó. Y entonces dice que él le dio esposa también, lo vistió de ropas reales y lo puso enfrente de todo. Sigamos ahora con lo que pasó con los 7 años. En aquellos 7 años la tierra produjo en gran cantidad. Y José juntó toda la producción de Egipto de esos 7 años y los guardó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el producto del campo circundante. Y José acopió trigo como la arena del mar, mucho en extremo sin número. Antes de que llegaran los años del hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José llamó a su primogénito Manasés, olvido, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, fructífero, porque dijo: Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Entonces llegaron los 7 años de abundancia y José hizo uso de su sabiduría, de la sabiduría que Dios le había dado, para guardar alimento en los graneros. Y guardó, dice, tanto que hasta perdió la cuenta del número. Y ahí van a llegar los años
de escasez, pero antes de que llegaran esos años le nacieron 2 hijos. Después, más adelante veremos qué pasa con estos 2 hijos, porque tiene otra vez relación con lo que pasó con su padre, con Jacob y Esaú. El menor se llevó la bendición que le tocaba al mayor. Pero dice Dios, dice aquí el espíritu de profecía que quiero leer, porque realmente José era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y donde quiera que iba José llevaba a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es así? Si tú conoces de Dios y donde quieras que estás manifiestas que eres hijo de Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir? Bueno, habrá casos que, como José al principio, su fidelidad a Dios hizo que lo llevara a la cárcel, pero al final Dios lo recompensó y estaba siendo el segundo del reino. Dice aquí, aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente tiene una relación viviente con Dios y es un vaso de honra. Lleva consigo la atmósfera del cielo, que es la gracia de Dios, un tesoro que el mundo no puede comprar. El que está en una relación viviente con Dios puede estar en un puesto humilde y sin embargo su valor es tan precioso como lo fue el de José y Daniel, que fueron reconocidos como reyes paganos, como hombres con quienes estaba el Espíritu de Dios. Entonces los que son verdaderos hijos de Dios van a ser fieles tanto en la pobreza como en la riqueza. En este caso, pues tanto como José como Daniel, pues llegaron a puestos encumbrados, pero no quiere decir que todo el mundo llegará a lo mismo, pero fueron fieles. Y dice Patriarcas y Profetas también en la historia de José, que, bueno, dice, para muchos pensarán que José, cuando llegó a ser segundo en el reino, pues lo tenía todo, ya era una gran bendición y que todo el mundo deseaba. Pero en cambio dice que no, porque también corría mucho peligro, de que al ser tan encumbrado, de que al estar en lo máximo de un pueblo de Egipto, de un reino, pues llegara a caer en la tentación. Pero en cambio con José no pasó, porque Dios dice que tuvo mucho que ver su niñez, cómo Dios lo fue preparando, cómo Dios lo fue educando, cómo él fue siempre buscando las cosas espirituales, y cómo durante el proceso que estuvo en Egipto de esclavo, Dios le dio esas pruebas para hacerlo más fuerte, y entonces estaba preparado para recibir esa gran responsabilidad, y fue fiel a sus principios en cada una de las cosas que hacía en ese reino, a pesar de que tenía tantas tentaciones, porque era prácticamente como un hijo de un rey, y tenía a su disposición todo lo que quería. Mas José fue fiel a sus principios. Entonces nosotros hoy en día no somos como José, no tenemos no somos gobernantes ni nada, pero en cada uno de nuestros puestos podemos ser fieles, porque Dios nos ha dado las fuerzas para poder hacerlo. Sigamos con lo que pasó en los siguientes años. Cuando terminaron los 7 años de abundancia en Egipto, empezaron los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, pero en Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón les dijo, id a José y haced lo que él os diga. El hambre se sentía en todo el país. Entonces José abrió todos los graneros y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprar de José, porque el hambre arreciaba por toda la tierra. Entonces, no solamente José hizo provisión para tener abundancia cuando había escasez, sino que aparte de todo hizo negocio. Como la inteligencia que Dios le dio permitió en que hiciera hacer más rico al faraón prácticamente, porque se le acabó la comida a los de Egipto, y no solamente a los de Egipto, sino que a todos los lugares aledaños, y venían a comprar ahí a José. Y entonces de esa manera pues el faraón se iba enriqueciendo, porque eran los únicos que tenían comida. Sigamos con el capítulo 42 y nos vamos a quedar ahí hasta cierta parte que ya les diré. Y aquí viene la parte emotiva y emocionante de la historia de José con sus hermanos, del reencuentro y todo lo que pasó durante esa etapa. Pero no llegaremos hasta ahí, pero sigue leyendo y ya te diré yo. Cuando Jacob supo que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He oído que en Egipto hay víveres. Id allá y comprad para que podamos vivir y no muramos. Entonces descendieron 10 hermanos de José a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no envió a Benjamín,
hermano de José, porque dijo: para que no les suceda ningún desastre. Fueron pues los hijos de Israel a comprar entre los que iban, porque había hambre en Canaán. José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante ellos. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer. Les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y les respondieron: de Canaán, a comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: sois espías, a ver los puntos indefensos del país que habéis venido. Entonces, paremos un momento. ¿Y entonces qué pasó? Había escasez obviamente en la tierra de José, y José sabía que en Egipto había víveres porque estaban vendiendo comida. ¿Y quién? Mandó a los 10 hermanos de José, a los que lo vendieron prácticamente, y le dijo que fueran allá. Más no mandó a Benjamín, dice: no sea que a este también me lo maten, porque ya tenía miedo, le habían, por culpa de ellos, bueno, ellos le habían dicho que una bestia lo había devorado, pero bueno, ya él más o menos se imaginaba que algo tuvieron que ver sus hermanos, y los mandó a los 10. Y cuando llegó a Egipto, pues José, que era el gobernador, los atendió y los reconoció inmediatamente. Más ellos no lo reconocieron a José, porque estaba cambiado, claro. Lo dejaron con un jovencito que tenía, ¿qué? Unos 19 años, 17. Sí, 17 años, y ahora tenía más años, ya era una persona adulta. Más de 30. Sí, más de 30, porque habían pasado 7 años y estaban en los otros 7 años. Entonces, y aparte que estaba todo caracterizado como se vestían en ese tiempo en Egipto, que era muy distinto, con vestidos reales. ¿Y qué se iban a imaginar ellos? Que aquel pobre muchacho que habían dejado y que era esclavo, ahora sería un gobernante. Se llevará una gran sorpresa después. Y entonces, pero José en cambio sí los reconoció a ellos, y dice que los trató ásperamente. Los trató como que venían, como que eran unos espías, y no los trató adecuadamente. Claro, José se acordaba de todo lo que le habían hecho sus hermanos, y de cómo habían sido como él les había rogado que lo dejaran libre, y ellos no habían accedido. Pero bueno, José también tenía en sus planes que quería volver a ver a sus hermanos y quería volver a ver a sus padres. Sigamos. Ellos respondieron: no, señor mío, tus siervos han venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un varón. Son hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Él insistió: nada de eso, habéis venido a ver el indefenso del país. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, dijo un varón de Canaán. Hijos de un varón de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. José repitió: eso es lo que dije, que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando venga vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros a traer a vuestro hermano, y vosotros quedaréis presos. Vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Si no, vive Faraón que sois espías. Y los encarceló juntos durante 3 días. Al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, haced esto y vivid. Entonces José pues los encaró y les dijo que eran espías, y no les dio oportunidad de que le demostraran que no lo era. Pero bueno, porque había el plan, él quería volver a ver a su hermano menor, que era su hermano tanto de padre como madre. Recordemos que Benjamín era el último hijo de Raquel, y él tenía mucho apego a su hermano, y quería volver a verlo, porque tenía tantos años de haberse separado, también quería volver a ver a su padre. Y entonces dice que los encarceló, le dijo: son espías, y los encarceló. ¿Por cuántos días? Por 3. Vemos nuevamente ahí la relación que siempre en la Biblia, bueno, utiliza el 3 y el 7, también otros números, pero siempre sucede algo al tercer día. O hay liberación de algo, o hay o se culmina alguna cosa, o algo tiene fin, pero siempre al tercer día. Y en este caso, el tercer día, dice que accedió a darles una oportunidad a esos hermanos, a liberar a uno de ellos. Nuevamente, acordémonos cómo al tercer milenio, cuando Cristo venga, desde su muerte en la cruz hasta cuando Él venga, pues pasarán
esos 2000 años y al tercer milenio pues viene Cristo y se restablece el reino. Pero siempre la Biblia utilizando este simbolismo que nos muestra una vez más cómo a través de toda la Biblia había Dios dejado ese simbolismo de cuándo vendría y de cuánto tiempo pasaría o cuánto tiempo duraría esta tierra. Entonces, sigamos. Si sois hombres honrados, quede preso uno de vosotros. Los demás, id a ver llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traer a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y se decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano que vimos su angustia cuando nos rogaba, y no le prestamos atención. Por eso nos ha venido esta angustia. Entonces Rubén les respondió: ¿no os dije yo, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Ahora se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque había intérprete entre ellos. Entonces, nuevamente, ellos se acordaron de su pecado. Siempre, siempre. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, por mucho que nos arrepintamos, ellos se arrepintieron después. Pero las consecuencias de sus actos no las pudieron cambiar. Y ahí le remordió la conciencia. Dijeron: no está sucediendo, estaban en una gran angustia, estaban presos en un país extranjero y aparte los habían acusado de espías y querían que su hermano menor viniera. Y ahora dice: si traemos a nuestro hermano menor, le pasa algo, ¿qué será de nuestro padre? Somos los culpables. Y entonces se acordaron de lo que habían hecho con José, cómo habían visto la angustia en el rostro de José, porque imaginemos la escena cuando lo tenían en el pozo terrible, a un muchacho jovencito, y como ellos le proferían palabras muy degradantes a José, le decían que lo odiaban, y cómo lo vendieron. José les rogaba que por favor no lo hicieran, que pensaran en sus padres, mas ellos no hicieron caso. Pues todo eso, en ese momento, estaban sintiendo la angustia que José sintió en ese. Entonces, como todo realmente no vuelve, todo lo malo que hacemos siempre vuelve. Las consecuencias no las podemos cambiar. Dios nos perdona, sí, claro que nos perdona porque Él es misericordioso, pero las consecuencias de nuestros actos las tenemos que arrostrar y las tenemos que saber llevar. Lo cometimos y tenemos que aprender a vivir con esas consecuencias, y es lo que estaban pasando con ellos. Pero vemos, dice que José los entendía, porque claro, José sabía el idioma de los hebreos, pero había un intérprete ahí también para no darse a conocer en el momento. Y José entendía todo lo que estaban hablando y cómo estaban hablando de él, cómo estaba volviendo a revivir ese momento de angustia que vivió y qué fue lo que hizo después. Y José se apartó y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Tomó a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Entonces vemos cómo se conmovió José. Dice, aparte y lloró por lo que estaba otra vez viviendo y él estaba analizando cómo Dios había utilizado todo eso también para su bien, para bien. Sigue hasta el versículo, te digo que ahí nos quedemos, al 32. Después José mandó que le dieran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino, y así se hizo. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron. Al anochecer, uno de ellos abrió su saco para dar de comer a su asno. Vio el dinero en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, ahí está en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Al llegar a casa de Jacob, su padre, le contaron todo lo que se había sucedido. Le dijeron: aquel varón, señor de la tierra, nos habló asperadamente y nos dijo y nos trató de espías. Le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está con nuestro padre en Canaán. Y aquel varón, termina. Y aquel varón, señor del país, nos dijo: en esto concederé que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, llevad para el hambre de vuestras casas y andad. No, termina el capítulo. Y traed a vuestro hermano menor para que yo verifique que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. Y cuando vaciaron sus sacos, cada uno encontró el atado de su dinero en el saco. Al ver su dinero, ellos y su padre tuvieron temor. Entonces Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simón tampoco, y ahora queréis llevar a Benjamín.
Contra mí son todas estas cosas. Rubén respondió a su padre: harás morir a mis 2 hijos si no te lo vuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Pero Jacob respondió: no descenderá mi hijo con vosotros. Tu hermano está muerto y él solo ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Entonces vemos cómo José dejó que se fueran algunos de ellos, pero resulta que en el saco del trigo venía el dinero. Y entonces, claro, ellos se espantaron. Ya de por sí este hombre nos llama espía, pero nos llamará ladrones. Pero bueno, José lo hacía porque ya él tenía en mente algo. Y llegaron a su tierra nuevamente, le contaron a su padre todo lo que había hecho y le dijeron que este hombre requería a Benjamín. Claro, su padre en ese momento dijo: ¿cómo es posible? Ya se me murió uno y quieren dejarme sin el otro. No puede ser. Pero entonces Rubén dice que le dijo que si no volvía con sus hermanos, con los otros 2 que había dejado y con este, pues que matara a sus 2 hijos. Y así le hacía la promesa que realmente descendería. Claro, Jacob no estaba muy de acuerdo, pero accedió, porque era la única forma de liberar a sus otros 2 hermanos. Así que el otro escuela sabática seguiremos a ver con esta historia fascinante de José, qué fue lo que pasó al final con él y sus hermanos. Y el versículo para memorizar, el 43, 30. Ay, ¿qué he hecho? Vale, espera. Ay, ¿por qué? El 43, 30. Génesis 43, 30. 43. 30, sí. Lo veremos por acá. Y espera, me falta Génesis 3. 43, 30. Tareas. Bueno, así que esto ha sido todo por esta escuela sabática. Realmente que las historias de la Biblia, cuando se viven, cuando uno realmente las comprende y se mete tanto en ellas, son muy fascinantes porque nos dan lecciones impresionantes y nos muestran que hubo gente que realmente fue fiel a Dios y hubo otra que no fue fiel a Dios. Y cada una de esas historias nos ayudan a nosotros en nuestro caminar día a día, porque nosotros también cometemos errores, tal y como el pueblo de Dios de antaño. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, entender y conocer su palabra, que es tan bonita, Señor, cuando realmente uno tiene los deseos de aprender. Le rogamos, Señor, que este deseo y estas ganas pueda ponerlo en cada uno de su pueblo, pero sobre todo en cada uno de aquellos pequeños, Señor, que hoy en día están siendo tan bombardeados con tantas historias, Señor, que realmente no edifican sus vidas. Le rogamos que los ayude para que puedan tener el interés por su palabra. Quédese con cada uno de los que hoy, Señor, están enfermos, ayúdelos para que puedan recuperarse y que su Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de su pueblo para que puedan conocer la verdad. Todo eso lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús.